Hola familia, esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. Yo soy Verónica Fuentes y soy autora, sanadora, terapeuta, madre y un ser de luz que como tú vino a experimentar en este planeta Tierra. En este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas que has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo. Y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Si tú estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema súper bonito y muy interesante que son las creencias limitantes. ¿Cómo puedo romper? ¿Cómo puedo eliminar esas creencias limitantes y sobre todo sustituir por una nueva forma de percibir mi realidad? ¿Qué vamos a ver en este episodio? ¿Qué son las creencias limitantes? ¿Son buenas o malas? ¿Por qué nos llegan a limitar? ¿Cómo reconocerlas? Y por último, ¿cómo romperlas? Entonces vamos a empezar por el punto número 1. ¿Qué son las creencias limitantes? A ver, nuestro cerebro genera estas conexiones, estas sinapsis que nos dan esta forma en la que percibimos la realidad. Es decir, tenemos experiencias en nuestra vida y de esas experiencias nuestro cerebro genera interpretaciones para poder percibir la realidad. Estas interpretaciones pues están basadas en el contexto donde vivimos, la edad que tenemos y muchas creencias también que traemos ancestrales de cómo perciben nuestros padres la realidad, de cómo percibe la escuela, las instituciones, la comunidad donde vivimos. Y entonces realmente estamos llenos de creencias, que es la forma en la que cada uno percibe la realidad. Eso es como una forma muy sencilla de interpretarlo. Realmente las creencias no son malas, porque son parte de nuestra psique y de poder realmente percibir las cosas tal y como son, según nuestro cerebro. Entonces no es como que no va a llegar un momento en el que no vas a tener creencias, porque entonces no tendrías una psique sana y no podrías percibir la realidad de manera sana. Sino aquí, en este episodio particularmente, nos vamos a enfocar en las creencias limitantes. Es decir, si tú tienes una experiencia de niño y percibes esta realidad como un niño de 3, 4, 5, 6, 8, 10 años, y cuando eres adulto, estas creencias hacen que sigas percibiendo tu realidad de adulto como si fueras un niño pequeño. Y esto limita tu experiencia, limita tu potencial y limita tu vida. Entonces parecería como si nos quedáramos en ciertos tiempos y espacios, en ciertas edades, en ciertos traumas, en ciertas heridas. Y hay partecitas de nosotros que siguen conectadas a esa realidad. Y es por eso que hay un momento en el que es necesario actualizar nuestro sistema operativo, actualizar nuestra mente, actualizar nuestra forma de percibir la realidad para que no suframos, para que realmente puedas vivir tu vida como es, no como la estás percibiendo. Y como te decía, pues bueno, a lo mejor estás percibiendo tu realidad de acuerdo a tus propias heridas, de acuerdo a tu infancia, pero no como el adulto que eres hoy. Entonces se vuelve un desafío, pero también una gran oportunidad el poder observar estos sistemas de creencias y poder transformarlas y actualizarlas. Entonces, los sistemas de creencias tienen una función que es muy importante, porque luego pensamos como, quiero romper todas las creencias que tengo. Pues no hay forma. Todas tienen una función y algunas de nuestras creencias limitantes tuvieron una función que mantuvieron seguros y a salvos, por ejemplo, ancestros o inclusive a ti mismo cuando eras pequeño. Ejemplo, puedes tener una creencia acerca de la carencia que puede estar relacionada con tus ancestros. Imagina que tus ancestros vivieron alguna guerra o vivieron hambre e incorporaron estas creencias a su mente de no hay suficiente comida o hay que guardar comida o hay que cuidar los recursos. Y tú de adulto, el día de hoy,
puedes tener esos sistemas de creencias y puedes pelearte con eso y decir, ay, no sé por qué tengo estos sistemas de creencias tan limitados, yo quiero ser más abundante. Y si no miras de dónde viene el origen de estos sistemas de creencias, te vas a estar peleando con algo que les sirvió y les funcionó a ellos. Entonces, nos limitan en la medida en la que nuestra percepción se vuelve limitada y nos regresa a otros tiempos y espacios que ya no son reales actualmente. Sin embargo, cuando reconocemos el valor que tuvieron en su momento, podemos dejarlas y soltarlas con muchísima más facilidad y sobre todo adquiriendo la sabiduría de para qué tuvieron esa creencia, para qué yo tengo estas creencias de miedo o limitantes en relación a lo que ellos vivieron, pues simplemente porque quiere mi cuerpo, mis genes, quieren que sobreviva. Entonces estos sistemas van a estar activados en la medida en la que te sientas que no estás seguro, que no estás a salvo. Entonces no sé si fue un poquito complejo, pero te lo doy como un resumen de qué son. Otra vez, resumiendo, qué son es la forma en la que percibimos la realidad, son los conceptos que vamos incorporando de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo, se encuentran en nuestra mente, en nuestro cerebro y se van guardando. Ahora, hay sistemas de creencias que se van guardando a niveles muy profundos de la psique. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la supervivencia de la especie. Y hay otros que son más superficiales y son un poco más fáciles de encontrar y de cambiar. Siempre te voy a recomendar, siempre, buscar ayuda profesional, psicológica, psiquiátrica, si es el caso, para que puedas también escarbar esas profundidades de la psique, porque a veces nos topamos con que estamos yendo un poquito superficial en el proceso y a veces tenemos que ir más profundo, pero estos sistemas de creencias están guardados, por así decirlo, en lugares en donde la supervivencia de la especie es lo más importante. Ejemplo, si tú, por ejemplo, de niño fuiste maltratado, golpeado, violentado, puedes tener sistemas de creencia que te hayan mantenido seguro y que hoy, cuando quieres empezar a trabajar eso, pues surjan estas emociones tan incómodas de protección de tu propia psique para que no accedas a esos lugares tan profundos que te pusieron en riesgo. Por lo tanto, cuando llegas a un acompañamiento, lo más seguro, contenido, profesional posible, entonces tu mente agarra la onda, por así decirlo. Tu mente se abre con la confianza en que puedes escarbar esos lugares tan profundos y que vas a estar bien. Entonces siempre te voy a decir pues estas palabras, ¿no? De cuídate, con quién estás, con quién vas a acompañarte, en procesos sobre todo de creencias que están muy profundas y es que están relacionadas con el estar a salvo. Ahora, ¿por qué las creencias nos limitan? Las creencias nos limitan porque no vemos el mundo como es, sino vemos el mundo como nosotros lo hemos vivido. Entonces tenemos siempre unos lentes que nos pintan la realidad de ciertos colores. O sea, tú puedes estar viendo la vida color azul y alguien la puede estar viendo color verde y alguien de color amarillo, dependiendo de cómo les ha ido en la vida y dependiendo de la historia que traen cada uno también a nivel transgeneracional, y eso hace que nos limita, sobre todo en el tema de relaciones o de prosperidad o de florecer o de crecer o evolucionar, porque las creencias que tú tienes hoy te van a llevar solamente hasta donde llegaron tus ancestros, porque hasta ahí es donde tú tienes esta percepción de la realidad. Entonces, cuando quieres ir más allá, como en estos techos de cristal, ¿no?, que nos vamos poniendo, cuando quieres ir más allá, pues también tienes que hacer una actualización de cómo percibo yo mi realidad y cuáles son estos sistemas de creencias que ya no me sirven y que ya es momento de cambiarlos, ¿sí?
Entonces, no son ni buenas ni malas, como te decía, están al servicio de tu supervivencia. Sin embargo, pues bueno, a lo mejor lo que hacía que tú sobrevivieras a los 5, 7, 4, 2 años, ya no te sirve a tus 30, 40, 50 años. Entonces es momento ya de decirle al cerebro, ¿sabes qué? Esto simplemente ya no me funciona, ya no estoy ahí, o mis ancestros ya no están en esas guerras, o mis ancestros ya no están en ese mecanismo de supervivencia. Entonces, nos limitan en la medida en la que no las cuestionamos, ¿sí? También hay creencias que están muy arraigadas en la psique, en el colectivo, porque tienen que ver con la supervivencia de los sistemas, de los grupos. Es decir, estas creencias religiosas, sociales, culturales, educativas, han mantenido de una manera, em, ¿cómo les explico? Como una forma segura un grupo. Y esto ha hecho que el grupo se mantenga. Ha habido cierta homeostasis en estos grupos. Y cuando se establecen cambios, el grupo siente, la conciencia del grupo siente que está en peligro su supervivencia. Otra vez, ejemplo, hay una oficina y en esta oficina a lo mejor han tenido estos sistemas de creencias de cómo es el funcionamiento de esta empresa, o cómo ha sido desde el principio y cómo los han mantenido bien. Sin embargo, hay momentos en los que el mundo cambia y las circunstancias cambian, y cuando quieren cambiar, pues hay muchísima resistencia porque el grupo mismo dice, no, vamos a desaparecer si cambiamos. Entonces genera mucha resistencia, sobre todo los miembros que tienen más tiempo o que tienen más miedo al cambio. Acuérdense que el miedo al cambio obviamente es parte de la naturaleza humana, pero también tiene que ver con aceptar la realidad de que todo es cambio. Y a veces a nuestra mente, cuando se ha rigidizado, pues no puede procesar tan fácil lo que es la realidad, ¿no? Que todo está en cambio y transformación y evolución y que nada es estable como tal. ¿Cómo podemos reconocer estas creencias limitantes? Es todo aquello en tu vida que no florece, todo aquello en tu vida que te mantiene en el mismo lugar, que estás repitiendo una y otra vez la misma historia. Y esta historia la estás repitiendo para que la puedas reconocer, para que puedas reconocer estos patrones, estas creencias limitantes y puedas comenzar a cuestionarlas, que es el siguiente punto. Si yo no las veo, pues yo no las puedo cuestionar. Y la mayoría de las creencias limitantes no las vemos, no nos damos cuenta que las tenemos. Simplemente nos damos cuenta cuando nuestra vida pues no florece, ¿sí? Cuando nuestra vida se estanca, cuando sentimos que no estamos haciendo lo que venimos a hacer o no estamos desarrollando nuestro máximo potencial. Esto es porque nos está bloqueando nuestra propia mente y sus creencias limitantes. Entonces, ¿cómo reconocer esas creencias limitantes? Pues uno, ya viste que tienes este síntoma de que no estoy floreciendo, eso no me está saliendo bien, ¿sí? Esta área de mi vida no es lo que yo quisiera. Y entonces ahí es donde empezamos un proceso de autoobservación de tu propia percepción de la realidad y decir, a ver, ¿cuáles son mis creencias acerca de esto? Del trabajo, del dinero, de la pareja, del amor, de la abundancia, de la espiritualidad. ¿Cuáles son mis creencias y de dónde las aprendí? Y para ello podemos hacer ejercicios muy prácticos de anotar, como para mí el dinero representa, y poner eso primero que llegue. Pero lo primero que te llegue no quiere decir que sea la creencia limitante profunda, porque es como si estuviéramos jugando el Jenga. El Jenga tiene varias capas y las capas superficiales son los primeros pensamientos que tenemos. Sin embargo, las creencias profundas están muy guardadas en el inconsciente y esas creencias tardan en poder salir a la luz o que surjan para que las puedas mirar. Están en lo oculto de la psique o del inconsciente. Entonces, es una gran oportunidad cuando estamos en una crisis, por ejemplo, el poder decir, esta crisis me está enseñando a que yo me transforme a través de esta experiencia, observando mi propia percepción de ella, observando cuáles son mis creencias acerca de lo que estoy experimentando. Y así, pues comenzar a observar el personaje, ¿sí? El ego,
Y vas a ver que el personaje, mientras más asustado esté, mientras más en tela de juicio esté su supervivencia, más difícil es que muestre cuáles son esas creencias. Entonces, hay muchas herramientas que les voy a compartir al final que yo creo que funcionan súper bien. Pero cuando es una creencia muy, 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 muy profunda, lo que te sugiere es entrar en un proceso profundo para echarle una excavación a eso que te está mostrando la vida, el universo, todo, para que hagas un cambio. Entonces, ¿qué es lo primero? Reconocerla, reconocer que algo está mal en mí, que no es la vida, que no son los demás, que no es no, soy yo la que tengo que adaptarme a esta nueva realidad que el universo me está mostrando. Y cuando queremos que las cosas cambien afuera, es porque nuestro ego se está resistiendo a cambiar tu propia forma de percibir la realidad, o sea, tus sistemas de creencias, tus programas. Imagina que tienes una computadora, que es tu cerebro, que es tu mente. Bueno, la mente es parte del cerebro, pero bueno, supongamos que es la computadora, que es la mente, y dentro de la computadora tenemos programas, ¿sí? Estos programas que se van corriendo para que sucedan ciertas cosas, se ejecuten ciertos programas. Ahora, estas creencias a veces ya no funcionan, simplemente. Imagínate que tú ves una computadora de esas computadoras de antes, ¿no? O sea, del año 2000 o que eran como totalmente diferentes a las que buscamos. Imagínate que tu mente se quedara en esa computadora viejita, pero que hoy la vida te está pidiendo el nuevo iOS, en la nueva forma de percibir tu realidad, porque hay una nueva realidad. Y la resistencia del ego es a no querer cambiar. No, 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 yo quiero que cambie mi exterior, pero no quiero yo cambiar. No quiero yo cambiar mis sistemas de creencia. Entonces, reconocer todo eso es el primer paso, reconocer que no tengo la verdad absoluta, reconocer que no sé todo, reconocer que los sistemas de creencias que traigo ahora ya no me están funcionando porque ya no me están llevando a crecer y observar cuáles son esos temas que son más incómodos, porque es ahí donde tienes más sistemas de creencias. Ahora, por último, no. Vamos a ver, por penúltimo, ¿cómo, Vero, rompo esos sistemas de creencias? El primer paso es al aceptar que estos sistemas de creencias antiguos que están ahí en tu computadorcita, en tu mente, tienen heridas ahí, tienen emociones guardadas, ¿sí? Entonces, cuando surgen estas creencias, también van a surgir emociones. Entonces, el primer paso es ser valiente y fuerte de que a la hora que empieces a cuestionar estos sistemas de creencias es posible que salgan heridas, es posible que salgan emociones y tener la valentía y la fuerza para enfrentar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconoces que ya no estás ahí, que únicamente vas a mirar como una película, vas a mirar esas experiencias, pero que las vas a interpretar desde una nueva conciencia, es decir, desde la edad que tengo yo, desde el aquí y el ahora. Y a la mente hay que regresarla al aquí y a la ahora. Entonces, el tener la valentía, la fuerza para mirar de dónde vienen esas creencias, ¿sí? Hacer esta excavación de cómo me identifico yo con estos sistemas de creencias limitados, porque hay una herida ahí y mi cerebro cree que yo todavía estoy ahí. Entonces, hay varias herramientas que te van a ayudar a ir a esas experiencias para que mires que ya no estás ahí, para que mires que tienes otros recursos y herramientas para poder mirar esa situación y para poder tú darte cuenta que esa creencia ya no es válida. Entonces, todo se traduce a la conciencia. La conciencia es la capacidad de darse cuenta es la luz, es como si prendes el foquito en una habitación que estaba oscura. Eso es lo mismo que vas a hacer. Vas a prender la luz y vas a mirar que esos cuartitos oscuros ya los puedes iluminar con tu conciencia del presente, con tu conciencia de quién eres. Y entonces puedes mirar esos patrones que te vas a dar cuenta, uno, que ya no son reales, que ya no estás ahí. Punto número 2, todo lo que has aprendido de esa experiencia, todo lo que has aprendido de esa creencia limitante. Y número 3, la capacidad de elegir qué creer.
de ahora en adelante. Es unas 3 etapas que te quiero compartir. Y ahora sí, ¿qué herramientas, Vero, recomiendas o sugieres para llegar a esos sistemas de creencias? La primera herramienta es la autoobservación. Si estás dormido durante todo el día y quieres que una meditación o una práctica te lleven ahí, no te van a llevar a ningún lado. La conciencia es algo que se va despertando todos los días, todo el tiempo. Entonces la autoobservación, obsérvate, regresa al presente, siente cómo estoy, qué siento, dónde estoy, qué pasa, cómo percibo esta realidad, cómo percibo lo que me está pasando, lo que está pasando y cómo yo lo percibo, ¿sí? Porque ese es el yo soy, es la percepción que yo tengo de esta realidad llamada vida. Punto número 2, hay herramientas muy fáciles de aprender, como por ejemplo el EFT o el tapping. Es decir, Vero, ¿dónde aprendo el EFT tapping? Métete a Google y ponle EFT o EFT. Y te vas a dar cuenta que hay hasta manuales gratuitos donde lo puedes estudiar. El tapping te ayuda a llevar esos sistemas, a llegar a esos sistemas de creencias que están ocultos, ¿sí? ¿Qué otra formas he encontrado yo de mirar los sistemas de creencias? Una es el EMDR. El EMDR te ayuda a ir a esas experiencias del pasado que están guardadas, ocultas, y te ayuda a mirarlas desde otro punto de conciencia para que se quiten todos esos sistemas de creencia. Hay otras herramientas más que aún no he aprendido, pero hay muchas otras herramientas que te llevan al inconsciente. Entonces, lo importante es que puedas ir un poquito al inconsciente, a que mires estas creencias, a que veas este mapa que está en tu mente y que puedas empezar a quitarle esa fuerza. Y ahora, una vez, Vero, que yo ya vi de dónde vienen estos sistemas de creencias, una vez que yo ya vi, ¿qué te sugiero? Que todas estas herramientas las utilices para poder mirar el inconsciente, para poder mirar eso oculto, esa interpretación que tuviste de las experiencias. Y si son transgeneracionales, pues constelaciones es una gran herramienta también, o el estudio del árbol transgeneracional, para que veas qué creencias se instalaron en mi árbol genealógico, que fueron vigentes por un tiempo, pero que hoy a mí ya no me sirven, ya no me funcionan, ya no están en conexión con mi propio self, con mi propio ser. Entonces, los sistemas de creencias se vuelven una o varias máscaras que nos impiden realmente mirar quién soy, y son una ilusión de quién creo que soy, de quién aprendí que soy, de quién tomé información acerca de lo que soy y acerca de lo que la vida es. Entonces, una vez que encuentres la herramienta que más te funciona, puede funcionar la hipnosis, puede funcionar algunas meditaciones para ir al inconsciente, para observar estas creencias, y sirve muchísimo el proceso de psicoterapia profundo, por ejemplo, o el psicoanálisis, el ir hacia atrás y ir escarbando estos sistemas de creencias. Y lo más importante es una cosa antes de irnos, que es: si tú sigues creyendo que eres el personaje que estás experimentando en la vida, cambie las creencias que cambies, vas a seguir viviendo en un mundo ilusorio. Cuando tú realmente despiertes a quién eres y que no eres lo que experimentas, que no eres lo que piensa, que no eres lo que siente, sino eres todo lo anterior y nada, porque eres muchísimo más grande, que ni siquiera mis palabras son suficientes, ni este podcast, ni ninguna otra palabra para expresar la grandiosidad de ser que eres. Entonces, cuando reconoces primero quién eres desde el amor de lo que te ha creado, entonces todo lo demás se vuelve ilusorio, y cambiar todas las creencias limitantes se vuelven muchísimo más sencillas si te sigues apegando a diferentes formas de ser el personaje. Entonces, bueno, este es el episodio que te dejo el día de hoy. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Siempre te voy a decir que investigues, que leas, que tengas pensamiento crítico, que cuestione lo que te acabo de decir, cuestione el episodio, cuestione el podcast, cuestiona todo, porque al final
eso que también nos da el conocimiento hay que soltarlo también en algún punto. Entonces, muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Gracias por compartirlo. Gracias por todos los comentarios que me dejas aquí en Spotify. Los leo todos. Y recuerda que si sanas tú, sanamos todos y nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias y bye bye.